Buenas tardes. Hoy literalmente estoy fuera de casa y se me ocurrió grabar este video para todos ustedes desde, desde mi interior de mi carro y enfocando esta hermosa vista donde hoy nos vamos a permitir el pasar de los carros, el pasar de las personas que están aquí en el parque en el cual me encuentro en estos momentos dentro de mi carro. Tengo a mi hijo jugando en el parque con sus amigos y hoy quise grabar este video para todos ustedes. Y se trata nada más que del quinto acuerdo del libro del hijo de Roberto Ruiz, que es el creador del libro, del famoso libro de los cuatro acuerdos. Ahora su hijo nos presenta un libro titulado El quinto acuerdo, el cual nos habla de la vida, de cómo vivir la vida y nos da elementos fundamentales desde el nacimiento. Según él, dice que la sabiduría tolteca, que viene de las raíces indígenas, nos comenta que somos nosotros entrenados, nos van domesticando desde que nacemos, ya sea dentro del vientre de nuestra madre o a los pocos años empezamos a tener una domesticación familiar, empezando por nuestros primeros padres. Nos van metiendo ideas, patrones, conductas que se van arraigando dentro de nosotros, creencias, formas de ser, formas de vivir y formas de interactuar con los demás. Nos enseñan a relacionarnos con la sociedad de alguna u otra manera. En este caminar de nuestro crecimiento vamos viendo que hay muchos patrones que no les hayamos sentido ya cuando somos adultos. Quizá en la adolescencia aspiremos a estas cosas que nos hemos sido de alguna manera entrenado desde nuestra infancia y vamos adoptando precisamente los miedos y temores de nuestros padres. Vamos teniendo cierto, se podría decir, relación entre cómo piensa mi padre y cómo pienso yo. Llega un momento en que queremos pensar igual o queremos ser igual que los demás, porque siempre nos dicen que seamos mejores, o en veces, por ejemplo, si tenemos hermanos, dicen, sé como tu hermano, que es educado, que es trabajador, que le echa ganas, tú eres un perezoso, tú eres un vividor, tú eres un flojo. Entonces, en ese sentido, nos van metiendo algunas ideas erróneas en la cabeza, que tenemos que parecernos a los demás o que tenemos que ser como los demás. Pues déjenme decirles que no hay nada más erróneo que esto. Nosotros no venimos a este mundo a parecernos a nadie. Tenemos que ser independientes, tenemos que pensar con independencia. Nosotros tenemos que tomar la rienda de nuestra vida, tomar nuestras propias decisiones y tenemos que tener confianza en nosotros mismos para poder hablar, para poder expresarnos, para poder tomar nuestras decisiones. Siempre tenemos ese miedo, ese temor de nosotros tomar nuestras propias decisiones. Siempre tenemos que estar preguntándole a otra persona, a terceras personas que están igual o peor que nosotros, preguntándoles cómo debo de hacer para esto, cómo debo hacer para esto otro. Siempre nosotros tenemos miedo de dar ese paso. Recordemos que en este libro del quinto acuerdo nos habla que hay dos miedos. Está el miedo físico y está el miedo mental. Vamos a abordar de a uno por uno. Por ejemplo, en el caso del miedo físico, supongamos que nos pone el ejemplo del libro, que vamos caminando, por ejemplo, cerca de un parque allá en las montañas y de repente se nos aparece un oso. En ese momento es un miedo natural, porque ese miedo puede ser que nos perjudique, nuestra vida corre peligros. Entonces nuestro corazón empieza a bombear, a palpitar, la sangre empieza a bombear más rápido, empieza a empezamos a generar cortisol, el cual es un mecanismo de defensa
que en segundos tenemos que tomar la decisión si luchar o huir, porque es poco tiempo el que nos dura, esta energía extra que nos da el miedo a que algo nos vaya a pasar. Entonces, ese es un miedo verdadero, es un miedo que tenemos que afrontar y que tenemos que tomar decisión si correr o enfrentarlo. Y hablando del miedo mental, el miedo mental es el que no, por ejemplo, el que no alcance mis metas. Tengo miedo a que la gente no me acepte. Tengo miedo a que mañana no tenga los recursos necesarios para vivir. Tengo miedo de que en el futuro no tenga economía para sobresalir. Tengo miedo de que los demás no me acepten. Tengo miedo de no estar al nivel que necesito estar. Entonces se nos da mucho miedo mental. Es donde surge el estrés. Por eso tenemos que distinguir entre el miedo verdadero y entre el miedo innatural, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Las cosas tenemos que abordarlas no desde el punto de vista mental con el miedo. Tenemos que saber y distinguir cuál es el miedo que realmente nos aporta, porque eso que dicen de que tenemos que vencer los miedos, que tenemos que quitarnos el miedo, depende de qué miedo nos hablen, porque el miedo nos puede proteger, el miedo nos puede salvar la vida. El ejemplo que les acabo de poner es un miedo que si no tuviéramos miedo el oso nos mataría. Entonces el miedo es necesario, el miedo nos ayuda a sobrevivir, y hay otro tipo de miedo que definitivamente nos pone en una etapa donde no aprendemos nada, donde nos limita, que es el miedo mental, el miedo psicológico. Es tener miedo a lo que no ha ocurrido, tener miedo a lo que no existe, a lo que todavía no se manifiesta. Esos son los miedos que tenemos que vencer, que tenemos que quitarnos, y que definitivamente no tenemos que arraigar esos miedos dentro de nosotros. Tenemos que quitarlos y vivir de la manera que se nos va presentando la vida. Es decir, las cosas que se van dando tenemos que irlas abordando paso a paso, de a una por una, como se nos vaya dando. En este caso, en este sentido, esos miedos son innecesarios, no sirven. La sabiduría tolteca, de la cual este joven, escritor, que yo asimulo que va a ser un escritor muy bueno, un escritor que va a prosperar en la lectura, porque no solamente, aparte de la lectura que él lee de la antigua tolteca, de la sabiduría tolteca en aquellos tiempos, de su papá, de sus abuelos, heredó todo este tipo de chamanismo, y nos pone también muchos ejemplos muy importantes. Al final es cuestión de que aprendamos a vivir, de que tomemos las riendas de nuestra vida, que vayamos por el mundo ligeros, que vayamos despiertos, que vivamos con una aceptación completa y plena. Y cuando él se refiere a una aceptación completa y plena, se refiere a que estemos contentos con lo que nos tocó vivir, con el guión que tenemos que vivir, ya sea que si hoy estamos enfermos, pues tenemos que aceptar esa realidad, y si hay manera de cambiarla, pues a cambiarla, ¿verdad? Con medicamento, con terapias, en fin, con lo que se tenga que hacer. Básicamente nos da ahí en la lectura de este libro del Quinto Acuerdo que nosotros tenemos que decidir. Si algo no nos gusta, lo tenemos que cambiar. Si no me gusta en el trabajo donde estoy, cámbialo. Si no nos gusta el carro que traemos, cámbialo. Si no nos gusta la vida que llevamos, cámbiala. Si no nos gusta cómo nos vestimos, cámbialo. Todo lo que no te guste, cámbialo, porque tenemos esa facilidad de cambiar las cosas. Otra cosa, por ejemplo, un perro que está en el cerro, entre la maleza, ese perro no tiene la facultad de cambiar su naturaleza. ¿Por qué? Porque el perro no sabe, no se da cuenta que vive entre la maleza. Sin embargo, nosotros somos distintos a los animales, porque si nosotros viviéramos en esa maleza, tenemos la capacidad de cambiar y convertir esa maleza en un paraíso, en algo bonito. Nosotros los seres humanos tenemos un potencial tan increíble que podemos
vivir de una manera espectacular siempre y cuando queramos cambiarlo. Porque si no queremos, entonces no es porque no podamos, sino porque no queremos. Por eso, a partir de hoy, los invito a que tomen conciencia de sus vidas, que tomen conciencia de qué es lo que están haciendo hoy por ustedes mismos, por su vida. Si viven creando el sueño de otras personas, si viven queriendo deslumbrar a otras personas por cómo son, por lo que tienen o cómo se quieren proyectar. El libro nos enseña precisamente a conocernos a nosotros mismos, que la etapa más importante es conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber qué nos duele, saber de qué pata cojeamos. En fin, es una terapia que nos da a nosotros mismos para que tomemos las riendas de nuestras vidas y nuestras decisiones. Es por eso que yo los exhorto a todos ustedes a que tomen conciencia de cómo piensan, cómo hablan, cómo se manejan, cómo son sus relaciones. Es importante que ustedes aprendan a vivir de esta manera. Es muy bonito el día de hoy, estoy aquí, como les comento, me gusta ver este anochecer. Se los quería mostrar a todos ustedes porque es muy bonito grabar un video a expensas de todo lo que puede pasar aquí, ya sea que pase un helicóptero, pase un avión, pase gente corriendo, gente caminando. Esta es la vida real, esta es la verdadera naturaleza. Hay veces que se puede grabar en casa, hay veces que se puede grabar en otros lugares, buscar el espacio, pero también los ruidos son naturales, que se escuche lo que es la vida real, el ruido y todo.